Buenos días, jóvenes. Hoy veremos el tema de superficie. Para comprender el tema de superficie, primero hay que conocer a las figuras. En el tema que estamos manejando ahorita en Aprende Casa es hallar superficie de prismas y cilindros, ¿ok? Pero para eso hay que entender cuáles son los prismas y cuáles son los cilindros. De hecho, el cubo es un poliedro. Los poliedros son las figuras que todas sus caras es un polígono, ¿no? Suelen verse como el caso del cubo, ¿no? El dodecaedro, y todos los que terminan en edro son poliedros. Son las figuras que vemos que a veces se arman, ¿no? Y parecen como redonditas, ¿no? Pero sus caras son planas, ¿no? De polígonos regulares o irregulares. Ok, lo puse porque se puede sacar su superficie, ¿no? Pero nuestro tema está limitado a prismas. ¿Cuáles son los prismas? Son las figuras que tienen dos bases iguales, ¿ok? Y tienen una altura, no como los poliedros, están así como que de las mismas dimensiones todos como el cubo. Estos no, tienen alturas, se ven alargadas y tienen dos caras que se llaman bases que son iguales. Estas bases pueden ser cualquier figura. En este ejemplo tengo un pentágono, por eso se llama prisma pentagonal. Pero puede ser un cuadrado y se llamará prisma cuadrangular, puede ser un triángulo y su nombre será prisma triangular, ¿no? Y así con cualquier, puede ser rombo y trapecio. Y me dirán el cilindro. El cilindro parece un prisma, pero la definición de un prisma, se los puse en las hojas, es que tiene que ser la base un polígono, y la definición de un polígono es figura de lados rectos. Y obviamente un círculo no tiene lados rectos, entonces es la excepción, ¿ok? El cilindro está en una categoría que van a ver en tercera o secundaria que se llaman sólidos en revolución. Pero en estos aspectos utilizaron en Aprende en Casa estos dos contenidos por el simple hecho que la fórmula para hallar el volumen, cuando veamos volumen, ¿no? Que es el siguiente video, es hallar el área de la base por la altura, y lo mismo pasa en el cilindro. Entonces acá tenemos al prisma y al cilindro. Ok, ahora vamos a entender qué es superficie. Superficie, yo creo que lo han escuchado de manera coloquial la palabra, y se utiliza de manera coloquial porque de ahí se tomó, ¿no? Superficie, cuando dices la superficie del agua, ¿no? Voy a nadar hacia la superficie, es la parte de arriba, ¿no? Lo que ves como si fuera un cristal del agua. Entonces también cuando decimos una superficie terrestre, ¿no? O sea, es el campo, entonces la superficie es lo que se ve, ¿no? Es lo de arriba. ¿Ok? Esa superficie se mide en dos dimensiones, ¿no? Es ancho y profundidad, ¿ok? Por eso cuando hagamos la superficie, su unidad de medida es centímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, o sea, el cuadrado, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a empezar. Para sacar la superficie de un cubo, no puedo sacar la superficie de un cubo porque un cubo tiene volumen y la superficie es una unidad plana, ¿no? Entonces aquí está su desarrollo plano. Entonces, lo que hice para que lo puedan visualizar, para que yo pueda sacar la superficie de este cubo, tengo que sacar el área de esta cara, el área de esta cara, de esta cara, de esta cara, la de frente y la de profundidad. Entonces, se lo tienen que imaginar cómo se ve abierto, como si fuera hecho en cartón, cómo se ve abierto, de manera abierta, el cubo así es, y la superficie, ¿no? Es como un dado, ¿no? Y entonces, ahora, de esta manera ya dejó de tener volumen y ya se volvió su superficie, que es el tema que estamos viendo, una superficie plana a la cual le puedo sacar sus dimensiones. En este caso, aquí le pongo la medida, ¿no? Entonces, como es un cuadrado, esta arista mide 6, por lo tanto todas sus aristas miden 6. En este caso, entonces los cuadros miden todos de 6 por 6. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el área de un cuadro y lo que me tenga en 1 lo multiplico por 6, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros lo que forman un cubo, porque un cubo tiene 6 caras. Entonces empezamos. Lo primero se saca y se inicia sacando el área de una de sus figuras que lo conforman, ¿no? Entonces empiezo.
área del cuadrado es lado por lado. En este caso es 6 por 6, 36. Ya tengo que esto mide 36 centímetros cuadrados. Ahora, como quiero saber cuánto mide, cuál es la superficie de su completa, entonces lo tengo que multiplicar por 6. Y tengo 36 por 6. 6 por 6, 36. 6 por 6, 12, 18, 19, 20, 21. Y la respuesta en este caso sería 216 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es plano, ¿no? Este es el caso. Ahora, vamos a pasar al prisma pentagonal. En el prisma pentagonal, sus bases son dos pentágonos, ¿ok? Y si vemos como su pentágono tiene 5 lados, obviamente las caras de los costados van a ser rectángulos y van a ser 5, ¿no? Para que este se pegue acá, que está en este lado, esta de acá va acá, esta va acá y esta de este lado, cuando se arme y quede de esta forma. Entonces, en este caso, lo primero que tendría que sacar sería el área de los pentágonos primero y luego el área de los rectángulos, ¿ok? Porque son las dos figuras que conforman este prisma. Entonces empiezo con el área del pentágono. Para este tema es muy importante, chicos, que dominen el tema de áreas y perímetros. Es un tema que se ve desde quinto de primaria, entonces está el formulario, vayan repasando sus fórmulas. Muchas veces su error es que se les olvida sus fórmulas, tienen que aprendérselas de memoria, no hay otra manera. Entonces, fórmulas para hallar el área de un pentágono. Es perímetro por apotema entre 2. Me voy a la figura. Perímetro, si este lado mide 5, su perímetro va a ser, del pentágono va a ser 5 por 5, 25. Por apotema, se les marcó como 4, entre 2. Esto me va a dar 25 por 4, 100, entre 2, 50 centímetros cuadrados. Ya tenemos el del pentágono. Ahora nos falta sacar el área de los rectángulos. El rectángulo tiene de base, miren, fíjense, si este es pentágono mide 5, acá mide 5, entonces acá mide 5. Entonces su base mide 5 y su altura mide 12. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área del rectángulo? Área del rectángulo es base por altura. En este caso, la base mide 5 y la altura mide 12. Y esto me va a dar 60. Entonces, ya tenemos que los pentágonos miden 50. Y si tengo 2, entonces tengo 50 más 50, ¿no? Que van a ser 100, el área de los dos pentágonos van a ser 100. ¿Y cuántos rectángulos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 60 por 5, 60 por 5, 300. Entonces los rectángulos son 300. Más los 100 de los pentágonos, 400 centímetros cuadrados. Esta va a ser la respuesta. La superficie del prisma pentagonal va a ser 400 porque son 2 rectángulos más 5, perdón, son 2 pentágonos y 5 rectángulos. Ahora sí, vamos a la última figura, el cilindro. El cilindro se hace lo mismo, saco el área
obviamente tengo que sacar, ya que abierto, nos fijamos que esta figura, su desarrollo plano, está compuesta por 2 círculos y un rectángulo, ¿ok? Entonces, aquí hay algo interesante, porque hay que descubrir cuánto mide de aquí a aquí. Y esta manera, y esto solo se puede sacar, si se fijan, esto se dobla, que es como si fuera un rollo de papel sanitario, ¿no? Entonces, lo que tiene de perímetro la circunferencia es el ancho de esto. Entonces tengo que sacar, para saber esta dimensión, tengo que saber el perímetro del círculo, porque es cuando se dobla, agarra todo el contenido, toda la base. Entonces, ¿cuál era la fórmula del perímetro del círculo? La fórmula es pi por diámetro. Pi es 3.14 y el diámetro, si mi radio es 6, mi diámetro es 12, el doble, porque 2 radios es un diámetro. Y digo, 3.14 por 12 me da 37.68 centímetros. ¿Por qué? Porque esta es una longitud. Entonces, de esta manera ya saqué cuánto tiene de base este rectángulo. La altura me la marca aquí, tengo 8. Y el radio de esto, si lo tengo, es 6. Entonces, ahora sí, ¿qué me falta? Ya tengo todo para sacar el área del círculo y ya tengo todo para sacar el área del rectángulo. Entonces empiezo a sacar el área de los círculos. Área del círculo. Y es pi por radio al cuadrado. Pi es 3.14 y radio en este caso es 6 y es 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6, no por 2. 6 por 6, 36. Entonces el área es 3.14 por 36 y me da 113. Ahora sí, centímetros cuadrados porque es área. Ahora solo me falta sacar el área del rectángulo. Área del rectángulo es base por altura. Base es 37.68 y la altura fue 8. $301.44. En este caso ya tengo el área de un círculo, entonces este lo tengo que multiplicar por 2, ¿no? Porque son 2 círculos. Por 2, y esto me daría 226.08. Entonces, 2 círculos son 226.08 y el rectángulo es único, entonces más un rectángulo, 301, sumo 8 y 4, 12, llevo 1, 5, y la superficie del cilindro es 527.52. Entonces hagamos un repaso, entendamos. Entonces, cuando nos piden superficie, es la parte, la estructura, el cascarón que forma nuestra figura, ¿ok? Y para poder sacar la superficie, ya sea que saquemos de cada lado o te imagines su desarrollo plano y lo desdobles, como hice yo acá, lo dibujé,
y sacar para que puedas visualizar las figuras y saques las áreas de cada una de las figuras que tienes y luego las sumes para que tengas la superficie total de estas figuras.